Nunca fui de prestarle atención a las caricaturas infantiles, pero desde que mi hermana tuvo que mudarse por trabajo y dejarme a cargo de su hija Valeria, de 6 años, terminé familiarizándome con varias, y entre todas había una que ella parecía adorar con una devoción inquietante, una que muchos niños adoran. Estoy hablando de Peppa Pig. ¡Pepa! Soy Pepa la cerdita. Bienvenido a Voces Ocultas, donde las historias no solo se cuentan, se sienten. Aquí no verás caricaturas como las recuerdas. Prepárate para descubrir el lado más oscuro de aquello que creías inocente. Hoy no estás solo. Y al final de este video, tal vez tampoco quieras estarlo. Quédate hasta el último segundo, porque el final es lo último que quiere encontrarte. Al principio no vi nada extraño. Colores pastel, voces amables, escenarios simples, risas casi constantes. Parecía inocente, pero fue precisamente esa repetición enfermiza de felicidad lo que empezó a incomodarme. Y lo peor, esa incomodidad crecía cada vez que Valeria la veía. La niña se sentaba demasiado cerca de la pantalla, inmóvil, con los ojos abiertos de par en par, como si temiera perderse un solo segundo. Yo a veces intentaba hablarle, pero ni se giraba, solo sonreía. Una sonrisa pequeña y tensa que no se parecía a las que hacía cuando jugábamos juntas. Un día, mientras preparaba café, escuché que Valeria le hablaba a la televisión. Pensé que imitaba a los personajes, pero al asomarme me quedé helada. Estaba respondiendo pausadamente a preguntas que provenían del televisor, preguntas que no formaban parte del guión original. ¿Vendrá alguien nuevo hoy?, dijo la voz de Mami Pig, y Valeria contestó no. Ya estamos todos. Apagué la televisión de inmediato y Valeria se giró bruscamente. Sus ojos parecían más oscuros, casi negros. No lo apagues, tía. No le gusta que lo hagas, susurró. No, quise seguir con el tema. Encendí otra cosa y fingí que no me afectaba. Pero esa noche tuve un sueño horrible. Una carretera larga y cubierta de neblina. Un niño de espaldas con un globo azul corría hacia él, pero se deshizo como humo. Y detrás de mí una voz susurró eso. No llegó a tiempo. Al día siguiente, al llegar del trabajo, encontré a Valeria dibujando. Me acerqué para elogiar su dibujo, pero sentí un escalofrío. En la hoja había una colina verde idéntica a la del programa, y sobre ella estaba la casa roja con las ventanas encendidas, pero en una de ellas, en lugar de un personaje, había un niño humano, con la boca abierta como gritando. ¿Quién es?, pregunté, y ella respondió sin apartar la vista. Es uno que llegó anoche, pero no le dieron forma todavía. No supe qué decir. Me limité a guardar el dibujo en un cajón, pensando que era solo imaginación, pero algo empezó a cambiar en Valeria. Dejó de jugar con sus muñecas, dejó de pedirme cuentos antes de dormir y comenzó a repetir frases que escuchaba en la caricatura, pero las decía en momentos en que no tenían sentido, como si fueran respuestas automáticas. Una tarde me pidió que no cerrara las cortinas porque ellos necesitan vernos para saber que seguimos aquí. Me reí nerviosa y le pregunté quiénes eran ellos, pero solo me respondió con una risa idéntica a la de Peppa, una risa hueca y repetitiva que no terminaba nunca. Esa noche, mientras veía un episodio con ella, noté algo extraño en la animación. Detrás de las colinas perfectas había una sombra que no recordaba haber visto antes. Al principio pensé que era un error de transmisión, pero la sombra parecía moverse lentamente, acercándose, y juraría que Valeria la estaba observando sin parpadear. Cuando llegue aquí, ya no tendrás que preocuparte de nada, murmuró ella, como si repitiera algo que le habían dicho. Intenté apagar la televisión otra vez, pero el control remoto no funcionó. La imagen se distorsionó un momento y el sol del dibujo dejó de sonreír. Su rostro cambió a una mueca vacía, sin ojos, sin boca. Y en ese instante Valeria me miró y dijo: no te preocupes, tía,
Pronto tú también tendrás tu forma. Si esta historia te está poniendo la piel de gallina, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas las próximas narraciones y deja tu like para apoyar a que sigamos contando estas historias prohibidas. Ahora, volvamos a la colina. Desde aquella noche empecé a evitar que Valeria viera la caricatura. Intentaba distraerla con otras cosas, salir al parque, cocinar juntas, pero siempre encontraba la manera de encender la televisión cuando yo no estaba. En la habitación, como si supiera que no podía estar mucho tiempo sin esa pantalla. Un sábado por la mañana la escuché riendo en la sala. Era esa risa hueca que ya me resultaba insoportable. Al entrar, me encontré con algo que me heló la sangre. La televisión estaba apagada, pero Valeria seguía mirando fijamente el reflejo de la pantalla negra, y en el reflejo pude jurar que había otros rostros junto al de ella, difusos, deformados. ¿Con quién hablas?, pregunté intentando mantener la calma. Con mis amigos de la colina, respondió. Dicen que quieren conocerte. No contesté. La tomé de la mano y la llevé a su habitación, pero mientras caminábamos, sentí que me observaban, como si la casa entera estuviera llena de miradas escondidas. Esa noche, cuando por fin se durmió, entré a su cuarto para revisar si tenía algún aparato escondido, pero lo único que encontré fue un dibujo nuevo, más detallado que el anterior, la colina, la casa roja, y ahora había una fila de niños humanos en la entrada, todos con sonrisas amplias y vacías, y en la esquina inferior había una figura que se parecía demasiado a mí, sin ojos, con la piel del mismo tono rosado que Pepa. El corazón me latía tan fuerte que casi no escuché la voz de Valeria detrás de mí. Todavía no tienes forma, pero ya la están preparando. Me giré bruscamente. Ella estaba despierta, sentada en la cama, mirándome fijamente. ¿Quiénes la están preparando?, pregunté. Los que viven detrás de las colinas, dijo con una tranquilidad que no parecía de una niña. A partir de ese momento, empecé a escuchar cosas cuando la televisión estaba encendida. No eran diálogos del programa, eran susurros, apenas audibles, frases cortas como ven, no tengas miedo, la colina es tu hogar. Y lo peor es que a veces salían de los parlantes, incluso cuando estaba viendo otro canal. Un martes, mientras lavaba los platos, escuché a Valeria hablando otra vez con la pantalla, pero esta vez no solo contestaba, también hacía preguntas que me helaron la sangre. ¿Va a doler? Hubo un silencio y después su risa hueca. Entré corriendo y vi que en la televisión estaba la casa roja, pero en la ventana no había un personaje del show, había un niño humano, el mismo del dibujo, y ahora estaba sonriendo. Valeria me miró sin apartar la vista del televisor y dijo: él ya llegó, ahora le toca a la tía. Esa noche la llevé a dormir a mi habitación. No quería dejarla sola, pero a las 3 de la madrugada desperté con la sensación de que alguien estaba en el cuarto. Valeria no estaba en la cama. Corrí a la sala y allí estaba. Frente a la televisión encendida, el canal marcaba estática, pero entre el ruido blanco se formaban las colinas verdes y el cielo azul, y vi algo que me dejó sin respiración. Entre las colinas caminaban figuras humanas, lentas, arrastrando los pies, con cuerpos de animales pero rostros incompletos, y en el centro de todo estaba la sombra que había visto antes, más cerca, más grande. Dice que no te resistas, tía, murmuró Valeria. Si te resistes duele más. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la colina, el cielo estático y esas figuras esperando, siempre en silencio, siempre mirándome desde la distancia. Cada noche que pasaba estaban un poco más cerca, aunque nunca las veía moverse. Valeria pasó el día callada, no pidió comer, no jugó, solo dibujó. El lápiz se movía sobre el papel como si alguien guiara su mano. Cuando me mostró su último dibujo,
Supe que ya no había vuelta atrás. En la colina estaba yo, ya no como humana, sino convertida en una figura rosada con hocico y orejas pequeñas, con esa sonrisa fija que no parecía felicidad. Y detrás de mí, la sombra enorme se inclinaba como dándome la bienvenida. En el cielo había escrito con letras grandes: aquí ya estamos todos. Tragué saliva y le pregunté quién le había dicho que me dibujara así. Ella sonrió sin levantar la mirada y dijo: ellos me lo mostraron. Quieren que te sientas tranquila, porque no duele tanto si no peleas. La televisión se encendió sola. En ese momento no había nadie cerca del control. La imagen temblaba y cambiaba de colores, y una voz suave, casi amable, pronunció mi nombre completo. La pantalla mostró la casa roja sobre la colina, pero esta vez en la ventana estaba yo, sonriendo, y vi que algo se movía detrás de mí, algo que parecía acariciarme el hombro con una mano que no tenía forma humana. La voz en la televisión se volvió más insistente. Repetía mi nombre una y otra vez, pero con cada repetición sonaba más cerca, como si no viniera de los parlantes, sino de algún lugar dentro de mi cabeza. Valeria me tomó la mano y tiró de mí hacia la pantalla, pero no sentí el calor de su piel. Su mano estaba fría y rígida, como la de un muñeco de plástico. La imagen cambió y mostró la carretera cubierta de neblina que había soñado antes. En el horizonte había figuras humanas caminando lentamente hacia la cámara. Arrastraban los pies y algunos llevaban globos, otros juguetes, y conforme se acercaban sus rostros se iban deformando, hasta que el hocico y las orejas se formaban sobre ellos. Me quedé inmóvil, sin poder apartar la vista, mientras Valeria me susurraba: ellos son los nuevos, siempre vienen en grupos, pero nunca se van. Sentí un zumbido en los oídos y de pronto la escena cambió. Ahora veía las colinas del programa, pero ya no eran perfectas. El pasto estaba seco, el cielo tenía manchas oscuras y la sombra que había visto desde hace días estaba en el centro enorme, latiendo como si tuviera un corazón. De su interior salían brazos y patas de animales que se movían sin coordinación, como intentando aferrarse a algo invisible. La televisión empezó a emitir un olor extraño, una mezcla de tierra mojada y carne en descomposición. Retrocedí un paso, pero Valeria apretó mi mano con fuerza inhumana. No te resistas, tía. Si te resistes duele más, repitió con la misma voz que había usado la sombra en mis sueños. Intenté gritar, pero mi garganta estaba cerrada. El zumbido creció hasta convertirse en un rugido grave, y la imagen en la pantalla comenzó a traspasar el marco del televisor. Las colinas y la sombra empezaban a sobresalir, como si el vidrio fuera líquido. Sentí que me succionaba. Vi mi reflejo por última vez y supe que ya no era yo. Era la versión animal, con los mismos ojos negros que Pepa, la piel rosada y la sonrisa eterna que jamás podría cerrar. Detrás de mí estaban decenas de niños sonriendo, algunos que reconocí de los dibujos de Valeria, otros que jamás había visto, todos esperando su turno para recibir su forma. La voz susurró una última vez, clara y definitiva: aquí ya estamos todos, solo faltabas tú. El mundo se oscureció, sentí que el aire me abandonaba y que el suelo desaparecía bajo mis pies. Cuando abrí los ojos, estaba de pie sobre la colina. El cielo era tan perfecto que dolía mirarlo. Valeria estaba a mi lado, pero ya no era mi sobrina. Era un dibujo, con sus colores brillantes y esa risa hueca que llenaba el aire. Miré mis manos y vi que ya no eran humanas. Ahora tenían la textura plana y el trazo negro de los personajes. Mi sombra en el suelo tenía la forma de un cerdo pequeño. En la distancia vi la casa roja y supe que de ahora en adelante yo estaría en una de esas ventanas, mirando hacia afuera, esperando que otro rostro humano aparezca en el pueblo, para darle la bienvenida a la colina, para decirle que no tenga miedo, que no duele tanto si no pelea,
si llegaste hasta aquí. Tal vez ya no seas el mismo, porque hay historias que no solo se escuchan, se quedan contigo. Esto fue Voces Ocultas. Suscríbete, activa la campanita y recuerda, hay secretos que solo se revelan en la oscuridad. ¡Pepa! Soy Pepa la cerdita.